Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. El 30 de julio de 1976, la Gaceta del Norte, periódico de ámbito regional, un clásico de los 70, titulaba: 3 seres que tripulaban un ovni hablaron con un muchacho. Y el reportaje de JJ Benítez seguía: el hecho ocurrió en la localidad de Matapozuelos, Valladolid. Los seres, de más de 2 metros, descendieron de una nave roja de unos 10 metros de diámetro. Fidel Hernández Rollán pudo verlos a pocos metros. Es muy difícil, evidentemente, entender la dinámica social, el interés global que había por el fenómeno de los ovnis, la novedad que suponía cualquier nuevo caso, y sobre todo que la prensa seria divulgase estos asuntos, que además iban multiplicando exponencialmente. Oficialmente en aquel año 86 pasaron muchas más cosas. Por ejemplo, en Benacazón, Sevilla, en los últimos días de enero de 1976, Miguel Fernández Carrasco, un obrero de esa zona andaluza, también observa algo muy parecido, según su testimonio. En Mañeru, Navarra, otro tanto de lo mismo. En Escalante, Cantabria, en Talavera la Real, en Galdar, Gran Canaria. Aquella etapa, aquellos años, para muchos, lo dijimos hace unos programas, significó el año de las apariciones de humanoides. 1:08, siempre en directo. Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Por cierto, la prensa de Ciudad Real, La Tribuna, El Día, Lanza, todos los amigos de la prensa dicen más de 2.000 personas ayer en el Paraninfo de la Universidad siguiendo Milenio 3. Bueno, solo dar las gracias una vez más, ¿no? Claro que sí, dar las gracias a todos esos amigos que se quedaron incluso hasta las 6 y pico de la mañana, 6:30. Yo creo que salimos del Paraninfo de la Universidad de Ciudad Real hasta el afilador con su armónica, pasado por al lado y le oíamos. Pues nada, muchísimas gracias a todos por acompañarnos hasta esa hora y por pasar una noche en la nave del misterio. Hoy vamos a hablar de muchísimas cosas. Estamos ya aquí en nuestra casa, Gran Vía 32, Alberto Granados, Noel Calero, todo el equipo de la nave del misterio. Tengo un recorte que me ha dado mi buen amigo Nacho Ares, un recorte original que bueno, estoy tembloroso porque para mí esto es pura mitomanía. La foto de un muchacho con una gorra de plato, las llanuras interminables castellanas y el pie de foto que os leo. Esto lo hago para que intentemos entrar entre todos en ese clima que había en aquella época, que es muy distinto del de ahora. Y para que podáis opinar. Un polo abierto, un día de sol, unas calles solitarias a lo lejos, la llanura castellana, y dice JJ Benítez en el pie de foto: Fidel Hernández Rollán, testigo de uno de los más espectaculares aterrizajes ovni. El muchacho trabaja y vive en la localidad de Matapozuelos, en un rincón de la inmensa llanura castellana. ¿Por qué hemos elegido este caso? ¿Por qué ahora? Bueno, lo que es importante es que vais a poder opinar y participar en esta reinvestigación en vivo, Carmen. Pues sí, líneas abiertas como siempre en esa vía de contacto, el 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que queráis. Vuestros comentarios, vuestras preguntas también que le daremos a través de nosotros a nuestro invitado que está con nosotros esta noche, y vamos a sortear 4 ejemplares de diferentes libros que nos han llegado pues de diversas editoriales. Por ejemplo, de Minotauro, una trilogía de novelas Más allá del planeta silencioso, Perelandra, un viaje a Venus o Era horrible fortaleza. Y también un premio de novelas cortas de ciencia ficción. O sea, que íbamos con la ciencia ficción, pero quizá porque me insinúas que este caso es ciencia ficción. Si no fuera ciencia ficción, que según el testigo es real, debería serlo. Es para hacer una película. 30 de junio 1976, La Gaceta del Norte, Matapozuelos, Valladolid. Y decía Benítez, en aquel clima de expectación, en aquel clima del que era un reportero tras los ovnis, y sin duda, y eso desde luego no desvelo ningún secreto, el periodista que mejor ha plasmado en las prensas periódicas la emoción por una España que no solo se desenvolvía de unos tiempos más o menos oscuros y entraba con cierta convulsión en las modernidades de otros regímenes, sino porque ocurrían muchas cosas y la gente tenía necesidad de saber. Decía, un nuevo caso, Benítez, de aterrizaje ovni se ha registrado en tierras castellanas. Así empezaba su crónica.
Tal y como señalábamos en días pasados y con motivo del caso de Escalante, en Cantabria, los avistamientos de estas naves, para Benítez no había duda, se trataba de naves, y de sus tripulantes siguen incrementándose sin cesar. 30 años después, a contraposición de este reportaje ya amarilleado que está aquí, recortado con esas fotografías, una es la de Fidel, el protagonista de estos hechos, y otra es del pequeño prado o la llanura donde algo aterrizó. Pues como decíamos, como Cara y Cruz, un periódico de gran tirada, gratuito, 20 minutos, sacaba hace poco un reportaje con otro sentido de las cosas, que quizá demuestra cómo han cambiado las cosas en este país respecto al tema de los ovnis. El titular era algo así como 30 años a palos por ver un ovni. Pero ahora vamos a intentar viajar en el tiempo, aislarnos todos e intentar conocer el caso. Vuestra opinión viene después, y la de los expertos. ¿Qué le pasó a Fidel? ¿Cómo un muchacho de 14 años de repente cuenta algo tan asombroso? 1:13. Fidel Hernández Royán, buenas noches. Hola, buenas noches. Fidel, una noche de abril en las afueras de Montapozuelos, en Valladolid, cerca de Olmedo, hacia las 11 de la noche. ¿Y qué recuerdas de aquella experiencia? ¿Cómo comenzó todo? Estábamos jugando ahí en el barrio y empezaron los chicos pues a decir, mira, que no sé qué, mira, un ovni, que sí, unas luces, que sí, no sé qué. Y bueno, pues algunos se asustaron, otros se fueron para acá. Bueno, yo no tenía cachondeo prácticamente y pues sí, según iba para mi casa, justo detrás de mi casa, que era todo un campo, era campo, pues vi un resplandor y yo un poco me fui a asomar y fue ya cuando surgió todo. La luz esa que ves, Fidel, en un principio, hablando un poco de la primera escena de esta historia, la ves con varios amigos y, según describes en la prensa, era una luz suficientemente extraña. Los amigos salieron prácticamente a la huida, ¿no? Pero ¿qué te obligó a quedarte un poco allí? Porque imagino que os asustaríais en un primer instante. No, el que la vi fui yo, la luz. Ellos vieron algo en el cielo y empezaron a decir eso, que si, no, ni que si no sé qué, que no sé cuánto, en fin. Cosas de chavales y, bueno, pues uno salió corriendo para su casa, el otro para otra, cada uno por fuimos a nuestra casa. Y así quedé entre ellos. Pero yo, según iba para casa, fui cuando me encontré con aquello. Estaba allí, porque es que aquella luz tan impresionante, es que yo me iba a casa, pues, y vi, ¿esto qué es? ¿Qué pasa? Me acerqué, y ya fue cuando ya, fue un tema que como si ellos, fue una cosa tan extraña, tan rara, que es difícil hasta explicarlo, como, pero no nada, era una cosa inmensa, era grandísimo, porque luego cogieron allí, cuando fueron gente que era entendida, que fueron a hacer allá a medir y tal, y vieron como una circunferencia, y aquello era enorme lo que veía allí. Aquello se había posado allí. Sí, vamos, estaba levitando sobre el suelo. No estaba sentado, como aunque no tocaba el suelo. ¿Y tú allí solo? ¿Qué sentías en ese instante, Fidel? Pues no puedo describirlo, no se puede. Una cosa tan rara, pues no sé, te quedas atónito, te quedas así, pensando, bueno, y esto que es una cosa que es fuera de lo normal, que nunca se ha visto aquí, ni no sé, no sabes cómo reaccionar. Y entonces es cuando aparecen esas figuras o esos personajes extraños, ¿no? Eran siluetas, unas siluetas, como la luz, era como la luz de los fluorescentes, clara, pero en silueta era, y hablaban con mi voz. De bastante altura. Sí. ¿Y qué es eso, Fidel, de que hablaban con tu voz? ¿Cómo se puede explicar eso? Pues eso es lo que quisiera saber. ¿Cómo lo podría explicar? Pues que hablaban con mi voz, no sé. Tú te escuchabas como si tu cerebro te diera ciertas órdenes. Sí, más o menos, podría ser así, sí. Y entonces se produce una cosa que recuperamos de nuevo el titular de ese periódico, que es el que dio célebre, digamos, repercusión en este caso, que decía, hablaron con un muchacho. ¿Por qué hablaron? Porque se produce cierto diálogo en ese momento, Fidel. Sí, hubo diálogo, me preguntaron varias cosas, como lo he comentado y saldrá ahí que le preguntaron pues lo que había sembrado allí, si eran patatas o qué era esto, se preguntaron varias cosas, lo que pasa que ahora yo no tengo noción, no me acuerdo ya perfectamente de lo que había. Pero se produce sin duda alguna una especie de intercambio de información, ¿no? Sí, en efecto. Estas personas, entidades, llámalo como quieras, sí. Te descubren, ¿no? Porque tú estabas ahí como agazapado, imagino, ¿no? Sí, el cine. ¿Cuánto tiempo estuviste delante de esos seres, más o menos, Fidel? Pues
no puedo decir tiempo. No tengo noción, o sea, no tenía noción de cuánto tiempo. ¿Eran como nosotros? El silueta sí, lo que era prácticamente la silueta sí era una silueta, pues estilo humano, pero en silueta. ¿Y no llegaste a describir o no llegaste a ver, digamos, ojos, boca, nariz? No. Pues con una proyección, una proyección de una silueta de un ser, unos seres, y no veía más. Eran 3 individuos, ¿no? 3. ¿Se aproximaron a ti o notaste que se acercaban, se quedaban quietos, señalaban algo? Ni llegaron a tocarme ni yo llegué a tocarles a ellos. ¿Y qué es lo que más recuerdas de esos minutos o segundos, ¿no? de trasvase informativo entre ellos y tú? Esas palabras con tu propia voz, ¿qué es lo que más se te quedó dentro de aquella breve conversación? Pues me encontraba muy a gusto. La verdad se ha dicho que muy a gusto, muy placenteramente. O sea, no ni miedo, ni terror, ni nada de nada. O sea, muy relajado, muy tranquilo, muy sosegado. Qué curioso. Una tranquilidad fuera de lo normal. No sé, es la sensación que tenía. Una situación placentera. Sí, totalmente. ¿Recuerdas que te preguntaron por varios elementos como lo que había ahí, sembrado? Sí. ¿Y recuerdas alguna cosa más? ¿Hubo algo que te llamara la atención? No, ahora no me acuerdo, perfectamente no. Voy a mentir y sé que no me acuerdo ya perfectamente. También lo que he tratado no es de olvidarlo, pero casi dejarlo ahí aparcado y... Sí, como un hecho que te ocurrió a ti, podría haber sido cualquier otro. ¿Tú por qué crees que te pasó a ti, Fidel? ¿Porque estabas en ese momento justo y digamos que asististe a una cosa que era un poco ahí secreta y te cruzaste con ella? ¿O porque quizá eso tenía que ver algo contigo de alguna manera? ¿Tú qué crees? Pues no lo sé, no tengo ni idea por qué me dijeron a mí o fue fortuito o no lo entiendo, no sé por qué puede ser. Porque soy una persona normal y corriente, como cualquier persona puede haber. O sea que no puedo entender por qué, razón, porque no soy ningún intelecto, ni soy una persona rara, ni soy una persona normal y corriente. Y un niño en aquellos años como cualquiera. ¿Había habido otros niños, otras personas, otra gente en esa zona, Fidel, que en ocasiones anteriores, quizá a tu caso, habían contado alguna historia parecida o se habían encontrado con algo extraño? No. Yo que me recuerde, no. O sea, en Matapozuelos jamás había ocurrido algo tan raro. Ni se recordaba eso. ¿Aquellos seres, Fidel, se marcharon, se integraron con aquella luz o con aquel aparato? ¿Cuál fue su actitud? Pues cuando se fueron, lo que recuerdo es que prácticamente como si fuese un relámpago, como cuando hay un relámpago, igual se subieron hacia arriba y fue nada, en decimales de segundo, una luz y desaparecieron totalmente. ¿Con ruido? No, ahí no existía ruido. Total. Que eso es muy curioso, es lo que hablábamos antes, ¿verdad? Que muchas de las experiencias de estas personas que ven lo extraño, parece que todo se calla. ¿Ese silencio tú lo recuerdas? Sí, lo recuerdo, sí. ¿Por qué? Pues no lo sé. Como si estuvieras aislado. Eso era una cosa que sí. Pues como niño, pues te quedas anonadado. De momento te quedas litificado allí diciendo, bueno, ¿y esto? Pero luego ya después, como te he comentado hace un rato, pues, una tranquilidad y un sosiego, a gusto, totalmente, como si ellos te transmitieran y dijeran, bueno, tranquilo, que aquí no pasa nada, que esto es... Luego ya, posteriormente, cuando ya pasó todo, pues sí, me quedé y pensando y diciendo, pues bueno, esto lo he visto yo, es verdad, o mentira, o... No sé, te quedas pensando muchas cosas. Es que yo te imagino a ti en un campo, a oscuras, solo, 11 de la noche, y después de ver esto, y no sé, tiene que ser una sensación muy rara, ¿no? No sé si entre esa tranquilidad que tú dices y algo de inquietud también, imagino, ¿no? Sí, pero bueno, que no me quede, o sea, que no me quedó ni un trauma, ni me quedó nada de decir, joder, ¿qué es lo que he visto? ¿Qué es esto? Así, no, fue una cosa tan así que no sabes en ese momento reaccionar, te pasan muchas cosas por la cabeza, pero que no fue tal como fue, y o sea que no sentí nada de decir, bueno, pues tener miedo, pues sentir, no sé, 40.000 cosas raras, pero que no, fue una cosa normal y corriente, como si había sido una cosa de toda la vida. ¿A qué distancia llegarías a estar de esas siluetas? Más o menos. 1,5 metros, 2 metros, andaría. 1,5 y 2 metros, lo tenías prácticamente al lado. Sí.
Y en ningún momento viste algo, digamos, que fuera corpóreo, ¿no? Algo físico, sino algo como una imagen, más bien. Sí, sí, como si fuera una proyección. ¿Que podía surgir de esa nave, quizá, Fidel? Sí, sí. Puede ser que surgiese de allí. No tenían nada de característico a nosotros, nada más que la silueta, lo que era la forma. Y era una proyección que... Yo me parecía a mí que era una proyección, unas siluetas, ni más ni menos. Lo que sí que me preguntaron, ¿cómo? Que, por ejemplo, lo de las plantas es lo que más me chocó. Qué curioso. Me preguntaron qué era eso. Y lo que más me chocaba era el sistema de que hablaba como si hablara yo, pero es que era mi voz la que hablaba con ellos. Tu voz de niño escuchándola a otro. Claro, por supuesto, es que era... No sé, son cosas que son inexplicables. Yo lo tengo ahí está. Y pasó. Y por cierto, Fidel, pasó y cuando llegas, ¿lo cuentas a tus padres o a la gente más cercana? Mis padres se enteraron posteriormente. Se enteraron ya a raíz de cuando se preparó ya mucho revuelo, que se me despidieron los profesores, fue cuando ya vinieron los del periódico, vinieron psicólogos, psiquiatras, gente experta en el tema de Valladolid, vinieron pues para tratarlo, porque es que era curioso. ¿Y qué te decían, Fidel? Me intentaban pues sacar, a ver si era mentira o la verdad, que me hacían dibujar, me hacían... Y luego me preguntaban, a lo mejor esta semana preguntaban y luego llegaba la semana siguiente o a los 2 días o eso y me volvían a preguntar, como diciendo, bueno, a ver si es una cosa que se está inventando él, a ver si a lo mejor cambia erróneamente o lo que sea. Y no, y allí había un señor, era psicólogo y había un psiquiatra, y dice, es increíble, así que ellos mismos se quedaban, dice, no miente, dice, o tiene una imaginación prodigiosa, decían, y bueno. Y luego hay otra parte, Fidel, que es la que la gente no suele conocer, que es que uno a veces lo puede pasar mal, por lo que comentábamos antes, ¿no? Se han cumplido 30 años de este suceso, pero la gente no lo entendió, y la gente, según te he oído comentar en alguna ocasión o en algún reportaje, pues no se portó especialmente bien contigo, ¿no? No, que va. Tuve muchos conflictos y pues a partir de eso, pues eso, porque la gente pues se lo toma cachondeo y luego pues lo que pasa pues eso, que te llegan, te insultan, se meten contigo, en fin. ¿Y tú cómo hacías frente a todo eso? Pues prácticamente a base como lo somos los del pueblo, a base de estacazos. Pero había que defenderse, ¿no? Sí, por supuesto, en que sea con violencia, pero había que sacar... O sea, que han sido 30 años duros también, imagino que en la época de niño, que te han hecho, pues imagino que también, no guardarlo como secreto, porque a mí me parece pues mucha valentía contar que esto te ha ocurrido, porque mucha gente prefiere guardarlo. ¿Te has preguntado alguna vez quiénes eran esos individuos y por qué a ti? Pues no lo he llegado a preguntármelo, pero vamos, no sé. Es como les ha pasado a otras personas, porque, como dices, yo me he enterado de otras gentes y tal. Pues bueno, no sé, por qué me han elegido a mí o por qué me he encontrado yo esto, o he sido casual, que podía haber sido yo como podía haber sido a lo mejor el vecino de al lado. Muchas veces lo he dicho, digo, no sé, porque como te he comentado antes, te he dicho que soy una persona normal y corriente, y era un niño normal y corriente. Y cuando en alguna ocasión, Fidel, con el tiempo, en estos 30 años, ya siendo una persona totalmente respetable, que vives en otra localidad, que tienes matapozuelos, que haces tu vida normal, y has visto alguna información sobre el tema de los ovnis o gente que le ha pasado algo parecido, ¿tú qué has sentido? Sí, pues es por recordarlo. A lo mejor lo tenía olvidado, vamos, que lo tenía ahí, pero me lo volví a acordar de ello. Joder, digo, mira, otro como... le ha pasado como a mí, o parecido, una cosa parecida. Eso no se olvida nunca, ¿no? No, en la vida. Es una cosa que no se puede olvidar. ¿Y lo primero que recuerdas cuando ves aquella visión de lo que te pasó, qué es? Lo primero que recuerdas, sí, la primera imagen. La primera imagen, pues ver las trisolietas y aquella nave enorme que hay. Es lo que... Una cosa que no existe aquí en la Tierra, no. Oye, ¿tus hijos o tu familia te ha llegado a preguntar, ¿no? Ya como persona adulta, ¿qué te ocurrió y les has contado? Sí, les he comentado. ¿Y cómo se cuenta eso, Fidel? ¿Cómo uno intenta explicar? Debe ser complicado también, ¿no? Pues un poquito a la manera de decir, pues bueno, que esto fue un caso que me pasó, así y tal. Pero un poquito así por encima, porque tampoco me gusta meterles cosas en la cabeza, de decir,
Bueno, pues mi padre, que pasa, es raro, no sé qué, también tengo mis dudas y mis cosas de que se lo tomaran. Claro. Bueno, lo saben lo que hay. Además, tengo yo también un recorte de periódico de la Gaceta Norte, también lo han leído, todo eso, y en fin, que de vez en cuando lo hemos comentado, pero que tampoco ha sido mucho. Pues Fidel Hernández Rollán, aquel día de abril del año 76, fue protagonista de un caso muy extraño, un caso muy interesante, y yo quiero, nos están escuchando pues cientos de miles de amigos, ¿no?, a través de la cadena SER. Yo quiero agradecerte personalmente esa valentía, y además también aprovechar para ver, como hemos visto en muchas ocasiones, y comentar que la gente que ha tenido estas experiencias es totalmente normal, y sí para denunciar un poco la ignorancia y la brutalidad de la que hace gala alguna gente cuando no entiende, cuando no sabe lo que pasa, y a veces incluso logran agobiar a las personas y hacerlas que se callen. Pero yo creo que Fidel Hernández es un valiente, no dejó que le amedrentara a nadie, se defendió, y 30 años después nos ha contado su experiencia allí en Matapozuelos. Te mando un abrazo muy fuerte, amigo. Igualmente, gracias. Vamos ya con algunos de los mensajes que nos llegan a esa vía de contacto. Ya sabéis que esta noche pues vamos a empezar, nos vamos a adelantar a la Feria del Libro, que ya está cerquita, ¿verdad? Sí. Y vamos a sortear literatura. De ellos son estos 3 libros, una trilogía del autor de las crónicas de Narnia, C.S. Lewis, y también otra obra de novelas cortas de ciencia ficción. Ya sabéis que sorteamos los 4 ejemplares. Vamos con esos mensajes. Recuerdo que algún día escuché que en Tordesillas, Valladolid, hubo algo parecido a lo que estáis contando de Matapozuelos. Estos pueblos no distan mucho. Debe ser la sensación más emocionante de toda la vida ser elegido para escuchar a seres de otro planeta, nos dice José Emilio desde Villanueva de Córdoba. Los extraterrestres han llegado a la Tierra, pero ¿les tenemos que tener miedo?, opina Georgie desde Galapagar. Bueno, eso de que han llegado lo dice él. Todo avistamiento o aterrizaje ovni está programado, nos dice otro amigo. Enhorabuena por el directo de ayer. A muchos nos supo a poco, si no fuera porque hoy había que trabajar. La atalaya hoy se ve distinta, nos dice un amigo desde Ciudad Real. Acabo de ver encuentros en la 3ª fase y qué bonito sería que fuera realidad. Manolo desde Murcia, que a ver cuándo vamos también por esa ciudad. Sería bastante interesante que Fidel se sometiera a una sesión de hipnosis. Recordaría más cosas, nos dice Julio Castro del Río. Hola a todos, en Caravaca de la Cruz estamos de fiestas. ¿Conocéis el caso del niño verde? Un amigo lo ha visto en internet y es alucinante. Francisco, desde Palma de Mallorca, opina que cómo es posible que esos extraterrestres supieran castellano, que le parece que todo es mentira. Soy de un pueblo de Valladolid llamado Íscar, muy cercano a Matapozuelos. Yo me pregunto, tantos avistamientos como ha habido, ¿por qué no tenemos pruebas? Creo que los gobiernos han conseguido que seamos más escépticos cada día sobre este tema, nos dice Adolfo desde Asturias. Y por último Juan de Murcia, que dice que sí podría ser que los ovnis estuviesen en otro plano y solo podríamos morar con ellos después de nuestra muerte. 1:31, con esta música tan especial, Voces, que nos pone Noel Calero. Voces, eso que escuchaba Fidel Hernández Rollán. Es de los pocos casos en los cuales el testigo, 14 años, repito, dice que esos seres, lo que fueran, que nosotros no lo sabemos, le hablaban con su propia voz. Síntoma de una alucinación, de escuchar voces del interior, de su propio cerebro, o que realmente pasaba algo. En la revista Enigmas, hace pues prácticamente un lustro, nuestro querido compañero Nacho Ares, director de la revista de arqueología, todos lo conocéis, Nacho, buenas noches. Buenas noches, Iker, ¿qué tal? Bueno, a ti te debemos esta aproximación nueva al caso. Tú lo recuperas en un momento en que eran más de 25 años de silencio. Hiciste un reportaje que se llamaba El increíble caso de Fidel Hernández Rollán. Has estado aquí escuchando muy atentamente a Fidel y me gustaría hacer que la gente viese tu primera valoración, porque primero, esa cerrazón, esos 30 años a palos por ver un ovni, ese pasarlo mal, dura hasta que tú llegas a otro pueblo, que no es Matapozuelos, y localizas. Era un testigo hasta entonces prácticamente ilocalizable. Y te lo digo con toda la humildad del mundo, porque yo busqué a Fidel muchas veces y otros compañeros y no se dejaba atrapar. Efectivamente, es un caso olvidado en las hemerotecas del tiempo,
que Juan José Benítez recuperó tiempo después de que sucediera. También, aquí tenemos la primera... También vamos a comentar este detalle. Exactamente no son 30 años del el aniversario que hemos cumplido, sino casi 32. Y bueno, el artículo que tú comentas que yo saqué en revista, no voy a decir en revista de arqueología, ¿no? en la revista Enigmas, es la primera vez y única que yo he publicado una de mis investigaciones ufológicas, porque, bueno, a mí desde pequeñito siempre me han encantado todo este tipo de temas. Me he decantado siempre por la egiptología, los enigmas históricos, y también empujado por el padre Antonio Felices, que también habrá momento en estos minutos de hablar de él. Recuperé de la hemeroteca muchos de estos casos sucedidos en Castilla y León, y más en concreto en Valladolid, como este de Matapazuelos. Me fui a la carretera, investigué muchos de ellos, y prácticamente el único que he publicado o que he hecho en televisión ha sido el de Fidel Hernández Royan. Y me pregunto, si Nacho le sacamos de Egipto, de la historia, de la arqueología, ¿cómo es que...? ¿Porque crees que esto es real? ¿Porque te llama especialmente la atención? ¿Por qué haces ese reportaje exactamente, que nos sorprendió a muchos y nos fascinó hace ya más de 5 años? Después de la publicación de la Gaceta del Norte, hablaron con un muchacho, voces, un páramo castellano. Yo pensé en un caso demasiado difícil de creer. Me ha sorprendido. Especialmente hoy es un experimento también las opiniones en el 764, porque yo pensaba, fíjate Nacho, que a día de hoy esto era muy difícil de creer. La escenografía que cuenta Fidel es muy de película, pero yo te tengo que decir también que a mí, oyéndole, me da la sensación de que era sincero, era alguien que decía la verdad, pero ¿hasta qué punto? ¿Tú por qué lo publicaste? ¿Por qué le diste esa relevancia especial? Hombre, era un caso que, como sucede a todos cuando vivimos en un entorno, lo que está más cerca de nosotros quizás no solamente es lo más fácil de investigar, sino también lo que más nos llama la atención, porque de alguna forma nos vemos involucrados en esa historia. El caso de Fidel a mí me pareció curioso, por lo menos merecía una renovación y una revisión del caso, precisamente porque había un montón de datos que estaban mal informados, ¿no? O que todavía no habían salido a la luz. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, quizás el menos importante es el de la fecha. El caso sucedió en realidad en la primavera de 1974. O sea, no en el 76. Efectivamente. El grupo Charles Fort, que fue un grupo, como bien sabe Siker, pionero en España en la investigación de fenómenos paranormales, él estaba compuesto por varios jóvenes estudiantes de la universidad, todos ellos encabezados por el padre Antonio Felices, que falleció en el año 2000, y que, bueno, pues de alguna manera todos tenían un denominador común, que era ese interés, esas inquietudes que sentían por la investigación de la fenomenología, de lo extraño, de lo insólito. El caso ellos lo investigaron al poco de suceder, en el año 72. Precisamente José Ángel Macías, soy director del servicio de psiquiatría del Hospital Clínico de Valladolid, fue el que estudió exhaustivamente a Fidel Hernández Royan. Hubo otros compañeros... Ese era el psicólogo del que hablaba Fidel, que le hacía hacer dibujos de los seres, ¿no? Efectivamente. Hubo otros personajes que además, curiosamente, muchos de ellos luego a lo largo de la historia, del paso de los años, hubo una chica que no recuerdo el nombre, que ha acabado trabajando en el norte de Castilla, luego Carlos Blanco, director del periódico El Día en Valladolid, no sé si seguirá siéndolo todavía. Pues todos ellos en la época universitaria estaban aglutinados por la firma y por la investigación del grupo Charles Fort, como siempre guiado por el padre Antonio Felices. Y digo esto porque Juan José Benítez tenía mucho contacto con ellos, lógicamente tenían esas mismas inquietudes, y Juanjo conoce el caso de Fidel Hernández Royan gracias a ellos, 2 años después. Por lo tanto, Nacho, hay que extraer la historia de Fidel de ese año de los humanoides, en el cual todos lo habíamos englobado en un periodo de tiempo donde ocurren casos asombrosos, donde los protagonistas no son solo las luces o los aparatos, sino los seres. Pero también vamos a la primavera entonces del 74, donde hay casos que salen en la prensa, y puede ser importante este detalle, como el famoso
caso de persecución de un viajante sevillano, Adrián Sánchez, que acaba siendo investigado por el ejército, 20 de marzo de 1974, cerca del Castillo de las Guardas, y esa misma noche, es que yo creo que nada es casual, el chofer de la Diputación de Cádiz, Cristóbal Muñoz, cerca de la autopista Cádiz-Sevilla, se encuentra con un ser muy parecido al que comenta Fidel, y la prensa también habla de estos casos y también de la extraña odisea que aquí hemos recreado incluso en Milenio 3 de un camionero salmantino, Maximiliano Iglesias Sánchez, que se encuentra con unos seres idénticos. En ese entorno primaveral absolutamente consternado por estos hechos, ocurre entonces, hay que cambiar la fecha, el caso de Fidel, el niño de Valladolid, ¿no? Sí, en esa primavera del año 74, y además hay detalles muy claros que así lo evidencian. En el año 74, efectivamente, Fidel Hernández Rollán estudiaba todavía. En el año 76, con 14, ya estaba trabajando. Además, en el pie de la fotografía del recorte de la Gaceta del Norte aparece que, como creo, no recuerdo ahora, lo tienes ahí vive delante, y trabaja, ¿no? Vive y trabaja en Matapozuelos. Él había dejado los estudios y ya no tenía ningún contacto con el entorno escolar. Sí que mantenía relación con algunos de los amigos, ¿no? ¿Y crees que la primera escena del caso, situado ya temporalmente, es real, Nacho? ¿Se ve un objeto sobre Matapozuelos? Sí, y además en eso no me cabe la menor duda, porque también por esas casualidades del destino pude contactar con el párroco del pueblo, Abilio Descalzo, que yo cuando lo entrevisté en el año 2000 vivía retirado en una especie de seminario que hay detrás del arzobispado, bueno, junto a la misma calle del arzobispado, justo detrás del Teatro Calderón en Valladolid. Y él, bueno, hubo una anécdota curiosa, porque cuando yo le comencé a hablar a don Abilio sobre el caso de Fidel de Matapozuelos allá en el año, claro, yo en un primer momento le hablaba del año 76, él me decía, pero es usted. Él me confundía con Fidel, y le tuve que hacerle ver que no, que era un simple investigador que tenía interés por este caso y quería rescatar del olvido algunos detalles que habían quedado en el aire. Y él me hablaba efectivamente que él vio también la luz roja. El sacerdote del pueblo fue protagonista de eso. Don Abilio fue también protagonista, al igual que muchos otros habitantes de Matapozuelos. Él me comentaba, pues el muchacho decía que había visto una luz, luego la gente fue en peregrinación, en romería al pueblo en fechas siguientes y tal, y me volvía a mirar y me dice, pero no es usted entonces Fidel. Una anécdota muy cariñosa y muy, muy curiosa. Y esto es lo que de alguna forma te hace partir ya en la investigación de que efectivamente hay un pozo de realidad en toda esta macrohistoria ufológica que se vivió en la llanura castellana a mediados de los años 70. Luego conseguí contactar con los familiares más cercanos, la madre de Fidel, que seguían viviendo en la misma casa de la calle Callejas de Matapozuelos. Ahí se daba el campo donde supuestamente tiene lugar la escena. Sí, ellos junto con uno de sus hermanos, que me atendieron muy amablemente. Estoy hablando del año 2000, fue cuando yo los conocí allí. Muy amablemente me señalaron el lugar donde había sido el supuesto avistamiento cercano del tercer tipo que había vivido Fidel Hernández Rollán. Me comunicaron que ya no vivía en Matapozuelos, sino en otro sitio de la provincia de Segovia, en Coca, que aparece publicado en el 20 minutos. Y bueno, y a partir de ahí el seguimiento fue mucho más sencillo, ¿no? Y bueno, llegué a dar con él, con Fidel, y me pareció como tú comentabas ahora, un personaje sincero, bastante abierto, no cayó en ninguna contradicción de lo que había manifestado hace 30 años. También reconocía que lógicamente había pasado muchísimo tiempo y había cosas ni de las que se acordaba. Había quedado marcado únicamente por ese detalle del encuentro cercano. Y en esa entrevista, si quieres lo desglosamos ahora en los siguientes minutos, él me confirmó otro detalle que ya el propio padre Antonio Felices me había comentado, y que es curioso que Fidel no haya hecho mención de ello en la entrevista que acaba de tener contigo, ¿no? El contacto no solamente fue en la primavera, sino que se mantuvo durante meses sucesivos, prácticamente hasta septiembre de ese año 74.
1:43 siempre en vivo. Yo, Carmen, tengo que decirte que estoy cumpliendo un viejo sueño, porque escuchar hablar a Nacho Ares, querido amigo, y sabe él que muy respetado, pero especialmente con esta banda sonora, Oxígeno 1. Oxígeno 1. De la época, prácticamente. Claro, sí. Un año después, casi. de los hechos, pues a mí se me está poniendo carne de gallina, Nacho. Te estaba escuchando y se me está poniendo carne de gallina, porque estamos hablando de la esfera de otro tiempo completamente distinto. Sigo emplazando a la gente a que, según vaya escuchando a Nacho, ya haga preguntas directas si quiere, sobre todo él, que es la persona que rescató esta historia. Pero yo estoy aquí más escuchando que otra cosa, porque la pregunta sería, ¿que hubo más casos hasta septiembre? ¿Y eso por qué no lo sabemos? ¿Y por qué no lo dijo en su día? Pues no lo sé. Es que una de las... Pero con seres, Nacho. Sí. Además incluso me comentaba que estos seres le invitaban a entrar en la nave y que él daba vueltas por el espacio y volvía a tierra. O sea que además eso ya entramos en una fase que lógicamente... que ya casi contactismo puro y duro. Puro y duro. El más, pero que él lo recordaba teniendo ya... siendo un adulto. Sí, 40. Y le daba verosimilitud a eso. Sí, él me lo comentaba con toda seriedad y toda la naturalidad de estar relatándome un hecho que efectivamente fue cierto. Además, es curioso que yo pensaba, cuando hablaba con el padre Antonio Felices, estas charlas con él pues fue poquito antes de fallecer, yo pensaba, a lo mejor el padre Felices se está equivocando y mezclándolo con otro caso, pero no, la pista me la dio el propio párroco de Matamozuelos, don Abilio, cuando él, sin yo preguntarle nada, me habló de las romerías y peregrinaciones sucesivas de gente que iba allí a Serrada. Serrada es un pueblecito que está más cerca de Valladolid, a poquitos kilómetros de Matapozuelos, y que en ese lugar que me comentaba Fidel, que estaba lleno de troncos, etcétera, era allí donde hacía esos sucesivos encuentros, que no tenían una fecha concreta en el calendario, no es, por ejemplo, como las apariciones marianas, que es el día 13 de todo el primer sábado de cada mes, sino que dependía, según recordaba Fidel, de las lunas. Según fuera luna nueva o lo que fuera, él tenía que ir allí a este emplazamiento de la llanura de Serrada, y era donde tenía el encuentro con estos seres. Yo le pregunté, recuerdo, que si le dijeron en algún momento de dónde venían. Tengo aquí encima de la mesa. Sí, estos son los documentos originales de la entrevista, que yo me estoy quedando asombrado, porque esta otra fase del caso Fidel Hernández Rollán yo no la conocía. Me sorprende que ahora él reduzca parte de la historia, porque desde luego estamos en un ámbito que entra dentro de ¿qué, Nacho? O sea, hemos escuchado un caso de un ovni que tú crees que existió, de un objeto volante no identificado, de un pueblo cuyas fuerzas vivas, entre ellas el sacerdote, confirma que ha ocurrido. Ya es muy difícil de creer, aunque puede ocurrir, la presencia de los tres seres, pero este fenómeno contactil ya es otra historia, puro, ¿no? Estilo Adamski, para el más puro estilo Adamski. Además, la transcripción de literal de la entrevista que yo le hice, la tengo lógicamente grabada en el archivo en casa. Yo, sin darle pie o hacerle intuir que yo sabía de las siguientes apariciones y avistamientos, le pregunté cuánto tiempo estuviste con ellos. Y él literalmente me dijo, hubo varios días. Ya te digo que no era algo continuo, pero hubo más ocasiones, 1 mes, 2 meses, no recuerdo la fecha exacta de cuándo comenzó todo, días salteados, luego no he vuelto a saber nada, también me he inhibido un poco de toda la historia. Bueno, un día de repente se corta. Sí, él me comentaba que de la noche a la mañana el contacto dejó de existir, y cuando yo le pregunté si le dijeron de dónde venían, me comentó que sí, pero que no lo recordaba, que era algo así como venían de Simi o de Sime, pero el nombre no lo recuerdo. El nombre sí recuerdo que me lo dijeron. Pues hombre, esta historia da un vuelco tremenda hacia la psicología, la psiquiatría, sin duda alguna. ¿Hasta qué punto se mezcla un caso real con las recreaciones que un testigo, incluso inconscientemente, porque Fidel, hay que dejar claro que jamás ha sacado ningún beneficio propio, al revés? El reportaje que recordaba a los 30 años es 30 años a palos. Es decir, que la respuesta por parte del pueblo fue brutal. Carmen,
1:48. Imagino que estas palabras de Nacho ya le han dado un tinte al caso realmente sorprendente, como un giro en seco, ¿no? Hay muchas opiniones de los oyentes en el 7640, ya sabéis, palabra clave, Milenio, espacio y como siempre vuestros comentarios. OVNI es todo lo que vuela y no se puede identificar. Yo ya he visto varios, pero sabemos lo que vemos, no siempre debe tratarse de extraterrestres. Yo no sé si han llegado a la Tierra, pero si uno se sienta en una noche clara y simplemente mira, se siente que no podemos estar solos, dice Antonio desde Castelló. En el verano del 38, en Ávila, un hombre, Mariano, fue saludado por un ser espacial y un aterrizaje ovni. En el pueblo de Muñico de la Torre. Recuerdo de ese caso. Soy José Luis de Cáceres. Un tío mío vio un ovni que le persiguió durante bastante tiempo por el campo. El avistamiento fue muy sonado. Mi tío fue... Se nos ha cortado. Si nos puede decir cuál es el caso de su tío, se lo agradeceríamos. Yo no creo que Fidel diga toda la verdad, pero tampoco miente. Algo le pasó y me merece mucho respeto, opina Juan. Y que yo también tuve una experiencia similar en un descampado de noche en Móstoles. No vi ninguna nave, vi primero una sombra humana y luego convertirse, y también se corta el mensaje. Lo sé, cuando has tenido una experiencia os aseguro que son reales y que no hacen daño, pero nadie lo cree. Por eso no es tan fácil contarlo. Tuve el placer de conocer al comandante Ibáñez y él presenció uno tan grande como mi isla de Mallorca con su avión. Le pasó por debajo. Soy César de Coruña, me encanta el tema OVNI. Cuando venís por aquí, en Las Pontes de García Rodríguez, hay mucho tema OVNI. Comentad el caso de la A68. Hace ya 25 años, un gran ser despertó a un viajero dormido en un área de descanso. Sí, un caso clásico de un ser con, según los testigos, aspecto absolutamente alargado y triste su rostro, que se acercó hasta un coche. Son casos clásicos los que estamos recordando. Por cierto, Carmen, lo decís. ¿A dónde vamos? La semana que viene estamos en San Sebastián, en Donosti. Sí. La semana que viene en el Cursal. Estamos en el Cursal. Vuelvo a animar a la gente porque suele pasar que aunque algunos no hayan conseguido invitación, vayan a vernos. Ayer pudieron entrar. Vamos, ayer hubo un montón todos. de gente que sin entrada pudo entrar porque siempre hay gente que luego no puede ir y es una pena. Y ayer estaba eso a reventar. No cabía. Mucho más que el aforo. Pero, bueno, el viernes, porque ya no sé dónde vivo, viernes, sábado. El viernes estamos en el Cursal. Y queremos vernos a todos. Hablaremos también de casos OVNI ocurridos en la provincia de Guipúzcoa. Para las entradas Iker tienen que ponerse en contacto con Ser San Sebastián, la cadena Ser allí, y tienen toda la información en la web, en ikerjimenez.com, los teléfonos, los mails, donde se pueden dirigir para conseguir esas entradas. Seguimos con opiniones porque el caso de Fidel se va complicando. Los seres, Nacho. Bueno, primero tu diagnóstico. Llegado a este momento, y con lo que me estás contando, y estás contando a toda nuestra audiencia, y que ya ver qué opinas tú. ¿Qué opinas tú de esta historia y de la complejidad que va alcanzando cuando tú conoces a Fidel? Porque me has dicho sincero, me has dicho que el OVNI se vio y me has contado cosas que son poco menos que increíbles después, mucho más espectaculares que lo que se hizo público. ¿Y tú qué opinas? Hombre, pregunta difícil por tener que tomar una decisión, pero vamos, no me duelen prendas por lo que voy a decir. Yo creo que después de haber hablado con diferentes testigos, con el propio Fidel, yo creo que efectivamente en la primavera del año 74 hubo una bola roja sobre los cielos de Matapazuelos, que no sabemos lo que es, un objeto volante no identificado desde el punto de vista de las siglas. Ahora bien, toda la historia del contacto del tercer tipo con estos seres que le hablaron, que le comentaron, le preguntaban por lo de las patatas, que le decían incluso de dónde venían, que recordaba incluso el interior de la nave así de una manera fugaz, con muchos botones, palancas, etcétera, que le daban vueltas por ahí, como me comentaba a mí y tal. Yo eso sinceramente no me lo creo, yo creo que miente. ¿Y qué crees que pasa? ¿Que alguien lo hace conscientemente o que es una cosa, que es un resorte mental de alguien que cree que ha vivido eso? ¿Alucinaciones y ensoñaciones producidas por un caso natural? ¿Imaginación excesiva? ¿Conjunción de un caso real? ¿Tú crees que ese objeto llegó a aterrizar, por ejemplo? Yo creo... Se habla también, ¿sabes por qué te lo pregunto, no? Sí, de las marcas que dejó en la hierba, en el prado. Como digo, es posible que la existencia de ese objeto volante no identificado fuera real, ¿eh? Pero también, por ejemplo, hablando con José Ángel Macías, que fue el que le analizó de una manera bastante exhaustiva desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, desde un punto de vista médico, me comentaba, al igual
que recogió en comentarios de otras personas que conocían a Fidel en aquella época, y también yo cuando lo conocí parecía un poco introvertido. Era un personaje, era un muchacho muy introvertido. Piensa que dejó los estudios con prácticamente un año y medio después, y el doctor Macías me comentaba que toda la historia de los humanoides no era más que una invención de Fidel para llamar la atención en clase de sus compañeros, y luego más tarde quizás, él me comentaba que quizás la historia se le fue tal de las manos que ya no sabía cómo manejarla. Era una época convulsa. Pocas semanas después de este caso, también la Gaceta del Norte decía: en una campa de las afueras de Baracaldo, descenso de un ovni, 2 testigos pudieron observar la salida de 2 seres de gran altura. De nuevo se repite el retrato robot de estas observaciones. Vestían trajes oscuros y un cinturón brillante. En la foto, una panorámica del solar donde descendió el ovni y sobre el que caminaron sus 2 tripulantes. En un descampado bastante sombrío del extrarradio de Baracaldo ocurría esto, y el caldo de cultivo general de interés, inquietud, expectación por el tema ovni, Nacho, ¿pudo también jugar su peso importante en esta historia, crees? Fidel a mí me comentaba que, claro, con la edad de 12 años él no había leído nunca ningún libro de ufología, ni tenía ningún contacto con este mundillo, ¿no? Pero hay detalles, por ejemplo, que de forma consciente o inconsciente pudieron haber llegado a sus oídos, como los avistamientos que has comentado. Y porque, como decía antes, sí que es cierto que no había contradicciones en el testimonio de Fidel. Bueno, salvo ahora cuando le he oído que decía que el rostro de los humanoides no identificaba, era una silueta blanca muy brillante, como si estuviera proyectada desde la supuesta nave. Y creo que también lo comenta Juanjo Benítez en el recorte de prensa de hace 30 años, y a mí me lo dijo también personalmente. Él identificaba los rasgos de una manera muy liviana, pero sí que le llamó la atención la presencia de esos ojos achinados tan típicos también en la tipología de los humanoides en diferentes casos que se han dado en otros lugares. Y sin embargo, Nacho, yo aquí también me gustaría mojarme, porque a mí me ha impresionado Fidel. Yo creo que es sincero. Yo creo que es sincero y que no miente. Pero claro, hasta cierto punto de la historia. Hasta cierto fotograma de la historia. Y hasta qué punto habría que juzgar si consciente o inconscientemente genera ese mundo extraño, que desde luego ahora mismo ya no quiere recordar en el aspecto de las visitas posteriores, no sabemos por qué, pero es cierto que ocurren muchos casos. Hablaba algún oyente del caso de Tordesillas, que también pudimos recuperar en su día, Nacho, cercano, un niño herido aparentemente por el aterrizaje de un objeto, pero que luego había más casos y más historias donde además aparecía una especie de individuo, de ser. Hay unas partes que luego quizá por la reacción social se van ocultando, ¿no? Uh-huh. Los 3 seres pudieron estar ahí. Desde luego el caso sería parecido a otros tantos que hubo en esa época. ¿No te sorprende, Nacho, que le llamemos, que amablemente, pero hay que decirlo así, Fidel nos vuelve a contar la historia? ¿Él cree lo que cuenta, lo que te contó, o crees que ni siquiera lo cree? Sí, ahora estaba reflexionando sobre esto que dices, ¿no? Cuando yo he dicho que Fidel miente, quizás me he precipitado un poco. Es posible que lo que él viera, también desde el punto de vista de la psiquiatría, tiene su explicación, no fuera más que una alucinación. Y provocada quizá por el encuentro cercano con un fenómeno realmente anómalo, digamos el ovni. Tan extraño que le sobrecogió y le generó ese shock. Que él mismo, pues aunque esas siluetas no estuvieran allí, él las recreara de una manera tan vívida en su cabeza y en su interior que efectivamente él se lo creyera. No lo sabemos, es tan realmente difícil. Y lo que se produce sobre todo en esa escena de ese muchacho, esa foto que volvemos a mirar ahora mismo, con esa gorra, uh-huh, en esa llanura, de noche, 11 de la noche, por la reinvestigación de Nacho, ya será para siempre, día de abril del 74, un niño solo viendo algo que es extraño,
qué modificaciones puede haber, ¿no?, en tu estado de conciencia. No sé si hay preguntas también para Nacho rápidas, o si hay algunas muy, muy, muy inquietantes, las dejamos para luego, pero podríamos cerrar aquí, Carmen. Pues hay muchos comentarios como el de Luis, que nos dice que Fidel diga algo que no sea cierto, yo no lo sé, no significa que mienta. Mentir es no decir la verdad voluntariamente, quizás mezcle cosas. Buenas, soy Javier de Plasencia. En el año 88 vi una bola el doble de una luna llena que pasó de oeste a este muy rápido, dejando una estela que cambiaba de colores. Alberto, que era el que nos escribía sobre esa sombra humana de Móstoles, dice que después de verla se convirtió en una burbuja verde y que fue ascendiendo hasta desaparecer en el infinito, que lo contó y que le tacharon de payaso. Me pasó de pequeño algo parecido. Un hombre de blanco me habló cuando jugaba entre los olivos. Fue bonito, pero nunca lo he contado, nos comentaba Andrés. Francisco desde Hospitalet dice: buenas madrugadas, la verdad es que es una historia un poco extraña y difícil de creer, al menos algunas partes. También hace referencia a otros aterrizajes ovnis. Dice: ¿os acordáis de un ovni que aterrizó en una plaza de Rusia? Se comentó en la televisión que fue de ello, fue muy sonado. Aquí lo tocamos, el caso Voronezh. Nacho, pues muchísimas gracias por recordar esta historia, por recuperarla. Te invitaría, y si quieres, por supuesto, estás invitado a continuar. ¿Hay noticias de arqueología? Sí, alguna hay, sí. Nacho, que desde luego ha sido un placer recuperar esta historia de Fidel Hernández, y nos quedamos pues con toda incertidumbre, pero si no es por ti no hubiéramos recuperado ni tenido acceso a esta extrañísima leyenda o realidad. A vosotros os toca juzgar. Ahora seguimos. Milenio 3. No os vayáis. Cadena Ser. 2 y 6, aquí estamos todos de nuevo en la nave del misterio. He convencido a Nacho, en este interín, Carmen, le he convencido. Para que se quede con nosotros una hora más. Sí, después de todo lo que hemos disfrutado escuchándole hablar sobre el caso de Fidel Hernández Rollán. Entre 2 artículos hemos navegado, bueno, entre 3. Entre ese antiguo de la Gaceta, entre el que hizo él para Enigmas, y entre este último que nos ha sorprendido, de 30 años a palo por ver un ovni. Podéis seguir opinando de este caso, pero nosotros mientras vamos a ir con un montón de noticias, como es lógico y de rigor. Nacho, gracias por quedarte, Nada, encantado. Aquí estamos todos. Alberto, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Estás cansadito, de la vuelta de Ciudad Real? Ha sido duro. Muy intenso. Sí. Oye, lógicamente, primera pregunta. No te pasó nada en la atalaya, porque la gente no te vio después. Y... No pasó nada. La verdad es que fue una noche importante, Estuvimos en 2 sitios diferentes. Estuvimos ahí tanto en el rectorado, que fue... La verdad es que fue curioso, ¿no? Apagar el rectorado, pasear por esos pasillos a oscuras. Y luego la atalaya también, pues a oscuras, pues fue bastante inquietante, la verdad. ¿Alguna imagen que se te quedó? Porque luego hay que decir que cuando acabamos el programa yo despido ahí a Alberto, lo dejamos en conexión, pero luego él, bueno, sigue vagando por allí. ¿Todavía no hemos examinado las grabaciones? Sí, tenemos que examinar esas grabaciones de sonido, tenemos que ver las imágenes que estuvimos grabando también para 4 Televisión. O sea que creo que va a salir un reportaje también para la tele bastante interesante de ahí. Oye, Alberto, agenda, lo decíamos antes, que nos vamos la próxima semana, ¿sí?, a San Sebastián, y el día 19, o sea, no la siguiente, sino la siguiente, Bilbao. Sí, al Palacio Euskalduna, o sea que ya saben todos los oyentes que tienen que dirigirse siempre a las emisoras de su zona, pues para preguntar cuándo se ponen en marcha esas invitaciones para poder acudir. Vamos a ir con una noticia que tiene que ver, no nos vamos todavía de Ciudad Real porque ha sido protagonista. Hablábamos de los restos de Quevedo, ni más ni menos. Se está especulando. Ayer mismo las portadas, y antes de ayer, de los diarios regionales hablaban de esta historia. Alberto, ¿qué sabemos? Pues un equipo de investigadores de la Escuela de Medicina Legal de la Universidad Complutense de Madrid estudiará los restos que hay en la cripta de la parroquia de San Andrés Apóstol de Villanueva de los Infantes, donde podrían estar los del escritor Francisco de Quevedo, según la documentación histórica y los indicios que se poseen. El estudio de los restos, que ha sido contratado por el ayuntamiento de la localidad, en la que falleció el escritor el 8 de septiembre de 1645, determinará mediante las últimas técnicas de identificación si es una de las 9 fosas de la cripta de la familia Bustos yacen los del autor de El Buscón. Si el estudio, en el que trabajarán 11 personas bajo la dirección del especialista en medicina legal y forense y director de la Escuela de Medicina Legal de Madrid, José Antonio Sánchez, diera un elevado porcentaje de coincidencia, más del 90%, el ayuntamiento propondrá a la Real Academia de la Historia la certificación final de la identificación del escritor y de sus características antropológicas.
Pues andan ahí. Había además ayer muchos amigos en Ciudad Real que nos enseñaban fotografías del interior de esa cripta. Nacho, es curioso, tú como director de la revista Arqueología, es curioso cómo hay personajes de los que creíamos, ya no hablo ni de Colón, que estamos en su centenario, celebrando uno de los centenarios, pero personajes que fueron muy importantes y de cuyos restos mortales no sabemos casi nada. Y no solo Colón o Quevedo, sino muchos importantes para España que no sabemos dónde fueron enterrados exactamente. Sobre Cervantes también hay muchas teorías, si su tumba es la verdadera, si está ahí de verdad o no. Es todo un temazo para tu revista eso, ¿eh? Estabas leyendo del pensamiento precisamente cuando Alberto estaba comenzando a comentar la noticia. Lo primero que me ha venido a la cabeza es lanzo la idea a ver quién se le ocurre hacer un magnífico libro sobre todos aquellos personajes históricos españoles de los que no se tiene absoluta noticia de dónde fueron enterrados. Has comentado a Cervantes. Menuda idea que ha surgido aquí a vuela pluma, ¿eh? A lo mejor la puedes hacer tú, Nacho, Sí, que mejor, sí, hombre. Sí, No sueltes ideas y ponte. Pero es que muchos. Has comentado Cervantes, Colón, Quevedo, Velázquez también, en la Plaza de Ramales, fue en el 98, creo que fue en el 98, aparecieron unos... se intentó buscar los restos en la iglesia de San Juan de la Plaza de Ramales, pero se habían encontrado cerquita de Gran Vía, en la calle La Madera, no recuerdo el nombre del convento, unos restos con la misma casaca negra, con la Cruz Roja de Santiago, restos de plomo en las manos, de una fecha similar del siglo XVII. Creo que Velázquez murió en 1660 y al final los estudios no demostraron que fuera él, pero sigue siendo esa interrogante enorme de todos esos personajes de la literatura, de la historia, de la pintura, que están todavía perdidos en el Pues menuda idea, porque realmente, bueno, en este programa damos muchas ideas habitualmente, pero fíjate, Nacho, Carmen y Alberto, que no estamos hablando de cualquiera. Colón, Velázquez, Cervantes, Quevedo y tantos otros. ¿Qué significa? Que los genios al llegar a la muerte son como todos y que desde luego, y eso por no hablar de cráneos perdidos. De todas maneras, también Goya. yo creo que hay muchas disputas entre ciudades, ¿no? Siempre está la pugna por intentarse llevar hasta última hora, pues claro, para una ciudad es muy importante poder tener los restos de un personaje histórico. Y de Colón no sabemos nada, definitivamente, de aquel mega reportaje, mega estudio de Discovery Channel, ¿no? Discovery Channel. De Discovery, Estos días sí. va a haber en Valladolid un congreso aprovechando La tumba de Colón de Valladolid también, Sí, ¿no? estaba allí y hace poquitas fechas se encontró también el lugar del antiguo monasterio de San Francisco, que queda justo enfrente, en la calle Constitución, una calle muy céntrica de Valladolid. Se ha localizado el cubículo donde supuestamente pudo haber estado la tumba original de Colón, que luego fue trasladado de sitio. Digo en estas fechas, no recuerdo exactamente, hay en Valladolid un congreso colombino en donde seguramente saldrá el tema del ADN y toda la polémica levantada hace un par de años sobre cuál es la tumba verdadera de Colón. Lo extraño es que estos temas, como el Evangelio de Judas, del que hablábamos hace unas fechas, alcanzan un nivel de popularidad absoluto, se reproduce en todas partes y de repente, oye, como arena del desierto, nunca mejor dicho, se olvidan por completo. Sobre el Evangelio de Judas hemos visto ese número especial de National Geographic. Elif Fratini, nuestro amigo, que estará en unas semanas con nosotros, que anda de viaje en viaje, nos comentaba que ya se ha publicado en Estados Unidos la monografía, a modo de libro, del Evangelio de Judas. ¿Cambias tu opinión, Nacho? Contactamos contigo en Egipto hace un par de semanas y nos decías que eres bastante escéptico. ¿Sigue siéndolo? Escéptico en el sentido de que no aporta nada nuevo, es decir, evangelios gnósticos, apócrifos como esos los hay a montones en Nahamadi. Los datos que pueden ofrecer desde el punto de vista histórico son igualmente de paupérrimos en la figura de Jesús de Nazaret como los que pueden dar de Mateo, Marcos, Lucas y Juan del Nuevo Testamento. No nos dice nada nuevo. Eso sí, National Geographic ha montado una campaña mediática impresionante. Es cierto que lógicamente el documento tiene su valor como tal y está muy bien que lo hayan recuperado del olvido y finalmente se devuelve ahora al Museo Copto, que desde hace poquitos meses ha reabierto sus puertas en el Cairo
para tener un hueco excepcional junto con los otros evangelios gnósticos descubiertos en la década de los 40 en Nag Hammadi. Pero no aporta nada nuevo desde el punto de vista histórico, ya que es una ficción, es una mera ficción de lo que pudo haber sucedido, escrito muchas décadas después de la vida de Jesús de Nazaret. Nag Hammadi en Egipto, y tú ese bronceado, ¿dónde lo has conseguido? Allí, ¿no? un poco más al sur. Pues ahora te vamos a preguntar por una cosa, Carmen, que siempre nos preguntan cuando hablamos de Nacho últimamente: la Esfinge y los supuestos nuevos hallazgos. En busca de una explicación. Iker Jiménez, Milenio 3. Y si el Evangelio de Judas ha sido polémico, indudablemente el Código Da Vinci, yo no sé si ya metida en la campaña totalmente la historia de la próxima operación de mega marketing de la película, sigue produciendo sorpresas. El Vaticano propone boicotear de nuevo al Código Da Vinci. Pues sí, Monseñor Ángelo Amato, secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe y consejero del Papa, ha invitado a los católicos a boicotear la película El Código Da Vinci. Amato dijo: espero que boicoteéis esta película porque es un conjunto de ofensas, calumnias, errores históricos y teológicos contra Jesús, los Evangelios y la Iglesia. El arzobispo además se quejó de la indiferencia de muchos católicos frente a las ofensas y añadió que si hubiesen sido dirigidas contra el Corán o el Holocausto, habría provocado con toda justicia una sublevación mundial. En este sentido, Monseñor Amato sugirió que los católicos de todo el mundo deberían movilizarse contra la película de la misma forma en que lo hicieron en 1988 cuando se estrenó La Última Tentación de Cristo de Martin Scorsese. El llamamiento se produjo 2 días después de que, a instancias del vicario de Roma, fuera retirado un descomunal cartel que anunciaba el film en la fachada de una iglesia romana. 2:16. Ahora discutimos esto un poco y también con la audiencia, 7640, a ver qué opináis de esta otra parte de la actualidad, pero es que también tiene que ver con el código, y ya sospecho, ¿no?, de que de repente todo tiene que ver con el código, que yo siempre lo digo, que me alegro enormemente por Dan Brown, por la gente que está leyendo de nuevo, por la gente que se está apasionando por la historia. Pero caramba, es que esto ya no sé, suena una especie de lo que decíamos, una mega campaña. Descifrado otro código del código, ¿esto cómo es? Pues el juez que ha llevado a cabo el juicio contra el Código Da Vinci, que ha querido hacer también su propio jueguecillo. El juez Meter Smith, que desestimó la demanda por supuesto plagio contra el Código Da Vinci, al parecer incluyó un mensaje secreto en la sentencia de este juicio. Pero este es el que Javier Sierra desde allí nos decía Mr. Justice. O sea, Mr. Smith, ¿no? Sí, Mr. Smith. Y este enigma pues ha sido revelado esta semana, Iker. El mensaje que introdujo el magistrado británico alude al almirante Jackie Fisher, que además de ser su héroe favorito, revolucionó la guerra en alta mar al inventar el primer navío de batalla moderno. Según el juez, hizo esto para emular a los que deben resolver los protagonistas de la obra de Dan Brown, y además dice que fue fácil, pues solo tardó 40 minutos en pensarlo y otros tantos en insertarlo en la sentencia, que consta de 71 páginas. Y todo se ha descubierto porque los abogados de las partes implicadas se dieron cuenta de que Smith había escrito una serie de extrañas cursivas que al principio pensaron que eran errores tipográficos, pero al analizarlos más pausadamente se dieron cuenta de que las letras resaltadas seguían una pauta. La clave para descifrar el enigma es la sucesión matemática de Fibonacci, una secuencia de números enteros que en la novela también se emplea para ocultar un enigma. Bueno, Genial la noticia. A mí me pareció muy divertida. Es el juez el que se pone a juguetear también. ¿El juez está metido también, con todo el respeto, en la campaña o qué? Pues se estaba aburriendo un poco durante el juicio, ¿no? Porque si le dio tiempo a pensar en el mensaje que iba a poner, a incluirlo dentro de la sentencia, la verdad es que no estaba muy atento tampoco. Esto es muy raro. Además, a mí me llamó mucho la atención porque creo que en declaraciones al juez le preguntaron un poco pues cómo se descubrió todo, y entonces él decía pues precisamente los abogados que iban. Entonces uno de los abogados le llamó a él y le dijo: mire, es que hemos visto que aquí hay una serie de errores, y él decía: no, siga buscando. O sea, él daba las pistas para que lo encontraran. Estrella mediática ya el juez, sí, ¿no? Que quería meterse en la historia. Pensad una cosa, yo creo, esto no deja de ser humorístico, pero claro, el juez se pone ya, porque esta noticia la estarán contando compañeros de todo el mundo, por lo tanto, conscientemente sabe que esto va a ocurrir y se está poniendo en la ola de que todo el mundo hablemos del código, de la sentencia y del código del juez. Y de aquí a que saque un libro el juez, vamos. Pero seguro, Nacho.
¿Tú cómo ves esto? ¿No? ¿Qué está pasando? Esto es ¿Tú cómo increíble. valoras la situación del Código Da Vinci? Porque sabemos que hay mucha... Tu revista es la decana en asuntos de arqueología en este país, y sé que hay mucha gente de la historia pura y dura, tú eres historiador, que puede sentirse molesta con la fama que está adquiriendo pues esta especie de historia light, ¿no? O desnaturalizada. ¿Tú qué opinión tienes sobre el Hombre, Código yo Da creo Vinci? que hay muchísima gente que ha perdido el horizonte del verdadero fin de la novela, que es precisamente eso, es que es una novela, es puro entretenimiento. Entonces, ese tipo de comentarios por parte de la Iglesia, lo único que va a hacer es que en vez de verlo 20 millones de personas, lo vean 55 millones de personas. Porque... De nuevo en las listas de los más vendidos, y los libros que se acusaban de plagio, por supuesto, números unos otra vez en Reino Unido, por ejemplo. Yo creo que cada lector, yo creo que todos los que estamos en esta mesa, yo por ejemplo leí El Enigma Sagrado hace 20 años cuando salió, pues tenía apenas 15, 16 años, y lógicamente en un principio te chocan muchas de las cosas que tú lees ahí, pero yo creo que todos somos lo suficientemente inteligentes, y yo no lo voy a ser más por haber luego discernido qué era el hierro de la paja en toda esa trama, que bueno, vas leyendo otros libros, vas tomando notas de otros acontecimientos, etcétera, y te vas haciendo tu propia idea, que lógicamente ves que lo que se cuenta en el Enigma Sagrado, por lo menos desde mi punto de vista, real tiene un 15-20%, ¿no? Y mucho, me parece a mí. Y efectivamente, y es mucho, ¿no? A mí, Y bueno, yo creo que la virtud del Código Da Vinci es haber convertido esta trama del Enigma Sagrado en un escenario casi real, porque no deja de ser eso, casi real. Claro, la gente le está pidiendo argumentos y defensas a un libro que es una novela. Carmen, invitamos a la gente que se una a esta polémica que está más... ¿Tú qué opinas, por ejemplo, Alberto, Pues fíjate, de la trama del Código Da Vinci? Porque yo creo que nunca lo hemos preguntado personalmente. ¿Crees algo de esa posibilidad de Priorato de Sion, de María Magdalena? Yo creo que bueno, que siempre que se abre una investigación y que hay ciertas dosis de dejarte en la expectación, yo creo que son válidas, ¿no? Lo que sí creo que funciona aquí mucho son los gabinetes de prensa. Hay muchos de ellos que trabajan simplemente por el dinero que ahorran a sus personas que les contratan, ¿no? Entonces yo creo que en el Qué Código mejor Da Vinci, campaña que esto, claro, ¿no? hay muchos profesionales trabajando en cómo hacer una campaña sin gastarse dinero. Entonces yo estoy convencido que hay un montón de gente creando pues diferentes opciones para poderse ahorrar dinero, pues tanto el juicio, yo creo que es un juicio ficticio en el que se sabía la misma editorial que era simplemente daba igual que se ganara o perdiera porque al final se iba a ganar. Un juicio dinero, provocado para generar esto. Ujú. Pero eso entonces eso ya es una teoría casi de conspiración, ¿eh? Porque claro, es como el personaje que ves que es modelo y sale todo despeinado y barba, pero todo está cuidadosamente elaborado para que sea un ordenado despeine. Es decir, creemos que estamos viendo una serie de acontecimientos que son noticia, pero lo que es una elaboradísima y oculta Bueno, campaña y a lo mejor de soy más información. ingenua y creo que la propia publicidad se las está decidiendo pues la Iglesia, que va en contra de él, y todo lo que vaya en contra, la gente lo que va es saberlo. Me parece un poco torpe, esa actitud de la Iglesia, si prohíbes en este algo, caso. vas a verlo más. Si prohíbes un libro, seguramente que mucha más gente lo compre, simplemente por ese... Si no hicieran ese tipo de comentarios, pasaría mucho más desapercibido. Yo recuerdo que a finales de los años 80, con La Última Tentación de Cristo, yo comenzaba a estudiar la carrera en Valladolid, y la película la ponían en un cine mítico que sigue funcionando hoy en Valladolid, que es el cine Roxy, ¿no? Pues muy cerquita a una manzana de donde vosotros habéis ido a dar las conferencias en la Plaza Zorrilla. Bueno, pues recuerdo que una tarde había una señora, una anciana, de rodillas delante de la entrada del cine, pues eso, incitando a la gente a que no fuera a ver la película. Claro, lo único que hacía la gente era mofarse de ella. Y luego comprar la entrada de la película. Y luego comprar la entrada, además. Yo creo que este tipo de cosas, cuando se sacan de cajón, pues se desborda todo de tal manera. El señor obispo, cuando intenta comparar los católicos con los judíos y los musulmanes, maometanos, etcétera, no sé, a mí me parece exagerarlo tanto y perder lo que decía antes, la referencia de que es una novela, que es ficción. Sí que es cierto que al comienzo de
del libro de Dan Brown hay una página en la que da a entender que algunos elementos de esa trama son reales y algunos de ellos comete error, ¿no? Pero bueno, es que tampoco hay que darle más importancia claro, pero que aquí el eso, misterio, ¿sabes? Nacho, y no sé si estáis de acuerdo, ¿no? El misterio es que ahora estamos hablando de esto, hemos hablado del Código Da Vinci como todos los compañeros de todos los medios, de todo el mundo, 20.000 veces, y la pregunta es doble. A mí me ha parecido muy interesante lo que decía Alberto, muy interesante, porque hasta qué punto no hay una campaña, pero hecha desde hace mucho tiempo por gabinetes de prensa. Entonces son los mejores del mundo. Y aparte uno sabe lo que puede o debe incluir en un libro para que la Iglesia, por ejemplo, salte. No, Es eso muy no es tan fácil. fácil también. No es tan fácil, ¿eh? Eso no es tan No. fácil, porque anda que no se intenta. Es decir, gente que Y dice, sin intentarlo. voy a buscar la mayor Que a polémica. veces a veces no buscas la polémica y hablas de la Iglesia, de algunas de las cosas o de los casos que están más ocultos dentro de los archivos vaticanos. Por ejemplo, mira, Eric Fratini se mete a fondo y no ha vendido como Dan Brown. Es un escritor de relevancia, Eric Fratini, pero no ha llegado a tantos límites, ni la Iglesia ha ido en su contra. No, y también hay que pensar una cosa, que esto no, que haya campaña perfectamente creada de opinión por parte de unos siniestros personajes o no siniestros que diseñan esta campaña para que estemos hablando, lo de juicio ficticio sería digno de novela, realmente, Hombre, es que interesantísimo. lo del juez es de coña. Lo del juez es tremendo. Lo del juez, Según Mr. estabais Justice hablando, es ya un personaje Mr. Justice a mí me recordaría a dos ancianitos esos de los con la teleñecos peluca de rulos. que están en el palco del teatro y hablando entre ellos y tal, pues eso parece igual de, Es que es igual de tremendo. cómico. Pero igual de fijaos cómico. una cosa, también es cierto que el Código Da Vinci ha generado esto porque lo que es indudable es que ha tocado la fibra sensible de algo más. Tú te pones con un libro. Si hay un misterio en los libros es que nadie sabe cuando esto sale en la imprenta, y todos los que estamos aquí conocemos el mundo del libro, sale esto a la librería, compite con 5.000 o 6.000 y tú ya puedes poner de tu parte que habrá algo que conecte con la gente y lo compre y genere polémica. Y ya puede la mejor editorial del mundo generar un montón de historias, de marketing, de estrategias, que si no toca algo que une a la gente, y en el Código Da Vinci está pasando, y en todas partes del mundo. ¿Qué opina? Ese es el secreto también, ¿eh? El libro ha tocado a la gente. Yo creo que Dan Brown ha tocado, si me permite, Iker, dos elementos que son muy importantes. Uno de ellos es el Opus Dei, hacer una crítica tan agria y tan ferviente del Opus Dei, y otro quizás más desestabilizador desde mi punto de vista, que es exponer de una manera tan abierta el lado femenino o la feminidad de la religión católica o el origen de la religión cristiana, de la tradición judio-cristiana. Yo creo que eso es un elemento totalmente desestabilizador que ha convulsionado de una manera muy fuerte a la sociedad católica más ortodoxa y conservadora, porque a raíz del libro de Dan Brown es cierto que ha salido un montón de literatura dedicada de secuelas, de copias de Leonardo da Vinci, pero yo creo que la figura de Leonardo da Vinci es totalmente secundaria, porque es un tema artístico, un tema histórico que, bueno, más o menos de una manera acertada o no lo está ahí tratado, que sí que sirve de hilazón para toda la trama, pero los elementos fundamentales son el Opus Dei y la feminidad de la. ¿Pero creéis que Dan Brown se esperaba esto, Carmen, por ejemplo? ¿Que alguien puede calcular exactamente cómo va a ser el impacto de la yo obra? creo que Totalmente no. casual. No se lo esperaba ni en sus mejores sueños, porque era un escritor mediocre que había publicado incluso novelas anteriores que luego han sido reeditadas y no había vendido casi nada. Pero con yo esto... digo que me alegro mucho por él. Y me molesta bastante la gente, a mí, que dice, no, es que es una novela muy mala, porque se ha puesto muy de moda, ¿no? Como todo lo que tiene éxito. Y uno dice, caramba, pues si es tan mala, hágala usted. Y conecte con miles de personas, millones de personas al mismo tiempo. Tan mala no debe ser. Tan mala, pero todo el mundo se la ha leído. Piedad desde Miranda nos dice, pregunta, ¿la Iglesia no tendrá un tanto por ciento de los beneficios del código? También se ha llegado a especular con esa idea, ¿no? Digno de novela también, ¿eh? Como lo que hacía, lo de Granados es tremendo, ¿eh? Lo de el juicio ficticio. Es que sería tremendo, ¿eh? Pero es que yo creo que en pocos juicios hemos visto tan absurdos que una misma editorial o dos personas de la misma editorial se denuncien entre ellos para al final conseguir ¿qué? Y una cosa más, el argumento de los supuestos, vamos a decirlo así, insultados porque alguien les ha plagiado, con gran éxito, porque si el código desde luego no tiene éxito, los autores del Enigma Sagrado, vamos, ni van a ningún sitio, ni a ver a Mr. Justice, ni nada. Pero fijaos que cualquiera que sepa un mínimo de estos temas, a los que gritaban el plagio y se avergonzaban de que había ocurrido eso, habría que decirles, oiga, ¿y ustedes de dónde han plagiado? ¿Y cuánto Si hay han vendido? 20 libros se cuentan exactamente lo que cuenta el suyo, Como anteriores. el oro de Rennes.
anterior al que habían escrito ellos. Esto ha sido tan curioso como que ha terminado el juicio y tanto Dan Brown como los escritores del Enigma Sagrado han vendido pues el 20% más cada uno. O sea, cada uno de su libro han vendido un 20% más. Entonces dices, bueno, aquí está el negocio. Ángel de Lugo dice: la Iglesia demuestra miedo y es lo que da visos de realidad a la historia. Pili desde Irún: yo estudié el cuadro de La Última Cena y me parece un tema interesante, así cogí gusto por el arte. Creo que solo es una novela sacada en el momento adecuado y la Iglesia contribuye a darle fama. De todas formas, ha tocado una tecla. Hola amigos, tanto el Código como Ángeles y Demonios dan alguna que otra patada a la historia, pero Dan Brown nunca ha dicho que todo sea verdad, opina Bárbara. Hola, soy Alfonso de Ciudad Real. Todo esto no es el típico marketing británico y el arcaísmo recalcitrante de cierta parte de la Iglesia que no confía en sus feligreses. Pienso que tanto el libro como la peli hay que ser un poco maduro espiritualmente para ver o leer esta novela. Puede confundir a la gente poco informada. Lo único que consigue la Iglesia con este boicot es dar más publicidad a la película. Gracias por el programa. Rafa, desde Madrid. Oye, Alberto, ha pasado algo con los Reyes Católicos, parece ser, un retrato. Cuéntanos esa noticia que acaba de llegar a nuestro telediario. Sí, pues el profesor Juan José Barragán es un historiador especializado en museología y junto al restaurador Alfonso Monforte están trabajando en una ermita de Teruel que guardaba en sus muros un tesoro desconocido hasta el momento, la imagen de unos reyes católicos jóvenes y lozanos, bastante alejada de los cánones oficiales. Esta pieza conserva un valor especial porque posiblemente se trate del único retrato conocido realizado en pintura mural de la pareja real. En el fresco de 25 metros cuadrados hay otras figuras de temática religiosa, en concreto un detalle de la Última Cena y las imágenes de San Jorge y San Juan Bautista. A estas se suma curiosamente la del donante del mural, un noble influyente aragonés aún por identificar con una inscripción que ha permitido establecer su época, la segunda mitad del siglo XV. El conjunto mural, realizado en estilo gótico, fue descubierto accidentalmente hace 3 años en unas obras de restauración de la antigua iglesia. No os vayáis. 2:32, aquí seguimos en pleno debate, plena tertulia, con todos los amigos de Milenio. Qué curioso esto del retrato de los reyes católicos jóvenes. Parece mentira, Nacho, la cantidad de cosas que en nuestro propio país se descubren por accidente, no solo en las arenas egipcias cuando nos encontramos con manuscritos como Nag Hammadi, o un poquito más allá, hacia lo que ahora es Israel, los manuscritos del Mar Muerto, las historias de los beduinos que accidentalmente encuentran algo. En nuestro país, que parece ya todo descubierto, todavía hay espacio para la sorpresa histórica, ¿no? Y además en muchísimas iglesias de pequeños pueblecitos que por desgracia están, no voy a decir abandonadas, pero quizás no cuidadas de la manera que deberían estarlo. Yo sé de, bueno, no, claro, no voy a decir los sitios, ¿no? Pero verdaderas obras de arte que están almacenadas en armarios. Lo primero porque no tienen sitios donde ponerlo, el miedo también al expolio, a los robos que todavía se siguen realizando en España, y hay verdaderas obras de arte que muchas de ellas necesitan una reinterpretación. Antes comentaba Carmen uno de los correos de una de las oyentes que comentaba esa interpretación que había intuido de la escena de la Última Cena de Leonardo da Vinci. Retomando un poco el tema de Dan Brown, yo creo que otro de esos pasos adelante que ha dado Dan Brown con su novela es la reinterpretación que hay que hacer de muchas obras de arte, que yo recuerdo que cuando estudiaba la carrera en Valladolid, el profesor se limitaba a hacer una mera descripción de colores, figuras, personajes y tal, y yo le decía al profesor, es que eso ya lo veo yo, o sea, yo no necesito ningún profesor de universidad para que eso me sí diga... que es una tecla, ¿eh? El arte vivo, el arte con mensaje. Para que me diga, los pintores, tanto en la Edad Media, en cualquier época, en el Renacimiento, el Barroco, cuando pintaban, cuando colocaban una figura, un objeto encima de la mesa, etcétera, siempre todo tenía su significado, y hoy, por desgracia, desconocemos muchos de esos significados. Hay una frase muy buena de Javier Sierra, nuestro querido amigo, que precisamente esta noticia es de Teruel, una de esas provincias que todavía queda tanto por descubrir de la historia, que es que tenemos internet y satélites, pero hemos olvidado de leer los capiteles, ¿no? Y él, fijaos el éxito que está teniendo con su obra La Cena Secreta, que también ha tocado esa tecla, la de la reinterpretación artística. Pueblos abandonados con brujas, Carmen, y sobre brujería va una noticia, claro, Rumanía, no podría ser otro sitio. ¿Cómo es esto? ¿Qué ha ocurrido?
¿Qué profesión han aceptado allí, en los Cárpatos? El gobierno rumano ha aceptado la brujería como una profesión, y todo gracias a la insistencia de Gabriela Ciucur, que persuadió a las autoridades para que tuvieran en cuenta esta ancestral práctica. Según Gabriela, cuando planteó el tema ante las autoridades, pues al principio les pareció bastante ridículo, pero luego acordaron que su empresa se ocupaba de la astrología y del mundo espiritual. También declaró que ya gana entre 5 y 11 dólares por consulta, que incluye la adivinación del futuro, la comunicación con el más allá y la lectura del horóscopo. O sea, que la profesión no de brujería ya, sino de vidente es la que han aprobado, ¿no? Como ponía el titular del periódico. La brujería además es muy popular en Rumanía, sobre todo en las zonas rurales, donde todavía además se sigue creyendo en esos vampiros que salen a chupar la sangre de los humanos por la noche. Bueno, pues ahora, si os parece, nos vamos a ir con la ciencia. Antes, por supuesto, dejamos descansar a Nacho Ares, al que le hemos robado ya unos minutos. Nacho, muchísimas gracias. Te seguimos leyendo en Revista de Arqueología, gracias con tus nuevos trabajos, y gracias por estos momentos importantes. Y con ese libro de la princesa de Éboli. Es verdad. Nos tiene que contar mucho, ¿eh? Es verdad. Pronto habrá noticias. A ver si podemos hacer también otro pequeño sueño de estar en el lugar donde una de las mujeres más enigmáticas de la historia, ese palacio, ¿verdad?, en Pastrana. Yo me pido asomarme al balcón de las horas. Nacho? Está abierto. El palacio se puede hacer y es un lugar maravilloso que recomienda a todo el mundo. Además, en estos días están celebrando la fiesta de los Mayos, una fiesta típica, y está precioso. La princesa de Éboli, esa princesa tuerta que ha generado muchas leyendas. Nacho la ha investigado. Nacho, un abrazo muy fuerte, amigo. Gracias por la visita. Buenas noches. Vamos ahora muy rapidito con la ciencia, que Carlos Cala nos trae su boletín habitual, y luego con muchas más cosas. A las 11:30 de la noche de hoy domingo se va a cerrar definitivamente la central nuclear de Zorita, en Guadalajara. El reactor se parará 2 años antes de que termine su vida útil, aunque el desmantelamiento total de la planta se retrasará al menos 9 años más. La central empezó a construirse en 1968, aunque no comenzó a funcionar hasta octubre del año siguiente. En su lugar se va a instalar una planta eléctrica de ciclo combinado. La NASA ha informado de que un cometa dividido en más de 40 fragmentos se acerca a la Tierra. No obstante, la Agencia Espacial Estadounidense asegura que no representan ningún peligro para nuestro planeta. El cometa alcanzará su mayor proximidad a nosotros el 25 de mayo, que será cuando esos trozos crucen el cielo a una altura de casi 9.000 millones de kilómetros. Este cometa fue descubierto en 1930 por 2 astrónomos alemanes. Desde entonces se ha seguido su trayectoria con total precisión. Un científico estadounidense ha diseñado una especie de alfombra voladora que se puede utilizar como vehículo para desplazamientos en el espacio. Se trata de un tapiz gigantesco que se mueve después de recibir la luz del sol en sus células fotosensoras. Esto le proporcionaría energía suficiente para recorrer todo el sistema solar hasta el último de los planetas, Plutón, sin necesidad de combustible ni de propulsión nuclear. La enorme alfombra pesa unos 200 kilos y ocupa más de 3 kilómetros cuadrados. Podría alcanzar una velocidad de 600.000 kilómetros por hora, lo que le permitiría llegar a Plutón en menos de un año. No obstante, el propio inventor reconoce que todavía faltan muchos avances en la tecnología de los paneles solares para que el artilugio sea una realidad. La revista Muy Interesante ha realizado una encuesta a través de su página web. Según los datos, el 90% de los españoles cree que hay vida fuera de la Tierra. 7 de cada 10 ciudadanos piensan que se trata de seres inteligentes, mientras que el 60% considera que hay civilizaciones más avanzadas que la humana. La encuesta refleja que las personas que se declaran agnósticas o ateas son más proclives a pensar que existe vida extraterrestre y, al contrario de lo que ocurre en Estados Unidos, son también los que tienen un nivel educativo más alto. Este sábado se ha celebrado el Día Mundial de los Animales. La jornada se ha dedicado a la lucha contra la extinción de especies. En España hay 10 de ellas que están amenazadas, como el urogallo cantábrico, el lobo, el oso pardo pirenaico, la pardela balear o la malvasía, entre otras. El Ministerio de Medio Ambiente está elaborando otras estrategias para proteger también a especies como el águila perdicera o la almeja de río, además del lince, cuyos programas de cría en cautividad están dando excelentes resultados.
El Comité Español del Programa Hombre y Biosfera de la UNESCO ha presentado una propuesta para que se declare a Andalucía y a Marruecos reserva de la biosfera intercontinental del Mediterráneo. Por cierto, un equipo de investigadores de la Universidad de Huelva y del Museo Paleobotánico de Córdoba han comenzado a excavar en la Sierra Norte de Sevilla un fósil de tronco de árbol de hace casi 300 millones de años, el más antiguo del mundo y el más grande encontrado en España. Y terminamos. El marketing que rodea el Código Da Vinci, el bestseller de Dan Brown, no tiene límites. Recordemos, el autor fue acusado de plagio y llevado a juicio, pero ganó el pleito. Pues bien, esta semana ha sido descifrado un mensaje escondido que encriptó el juez en la sentencia. El magistrado que absolvió a Brown se permitió este pequeño juego en el que aludía al almirante Jackie Fisher, su héroe favorito, y que inventó el Dreadnought, el primer navío de batalla moderno. El juez utilizó letras cursivas en algunas palabras de la sentencia para formar este mensaje. Jackie Fisher, ¿quién eres? Dreadnought. Asegura que lo hizo por diversión y que tardó más de una hora en ocultar el mensaje a lo largo de todo el texto. La semana pasada, más o menos a estas horas, don Santiago Vázquez nos traía documentos, datos, fechas y nombres de oro de la parapsicología. Y hoy precisamente vamos a hablar, sin duda, de uno de los fenómenos que más llaman la atención dentro de estas disciplinas, las psicofonías, aunque vamos a descubrir también si el término está bien dicho o no. Sin duda, lo que más llama la atención de cualquier radioyente. Santiago, buenas noches. Buenas noches, Iker. Yo creo que tú, que has hecho radio y que sigues haciendo radio durante tantos años, sabemos bien que no hay que abusar, pero nada puede reclamar la atención instintivamente de un oyente como decir, vamos a poner una psicofonía, ¿no es así? En efecto, Iker, así es, así es. Es que ahí se confirma lo que alguna vez se ha escuchado, y es que no hay nada como vivir un fenómeno paranormal en propia persona, en primera persona. Claro, en el asunto de las psicofonías, lo interesante es que es un fenómeno repetitivo, es decir, se puede llevar al laboratorio y uno lo puede hacer. Lo cual no quiere decir que aconsejemos, todo lo contrario. No aconsejamos en absoluto a los oyentes que hagan este tipo de grabaciones, porque tienen sus peligros. A mí me gustaría transmitirte un montón de preguntas. Sí. Que habitualmente hacen los oyentes en el 7640. Por ejemplo, vamos a ver si soy capaz de responder con brevedad a todas ellas. Yo te las transmito. Y responderlas bien. Vamos a ver, ¿cómo se hace una psicofonía? Es decir, elementos básicos hoy en día que tú recomiendas para efectuar una grabación paranormal. Vamos a ir, yo sé que esto parece A, B, C, pero es que tiene que ser así. Estas son nuestras clases de parapsicología. Sí. ¿Qué hay que hacer, qué hay que tener para hacer una psicofonía hoy en día? Ya sabes perfectamente que han evolucionado muchísimo las formas de grabar estas introducciones. Yo sigo apostando, aunque he hecho experiencias, por ejemplo, en minidisc, he hecho experiencias en ordenador directamente, yo sigo apostando por la vieja escuela. Lo sabía. Lo sabías. Es decir, algo pasa en la grabación digital que no es igual. Exactamente. Eso lo he detectado también, Iker, y es así. ¿El qué? No lo sé. ¿Tendrá alguna explicación esto? Debe tenerla. Yo creo que la causa que opera en este fenómeno, por decirlo de alguna forma, se siente más a gusto. O le es más fácil, dicho más técnicamente, le es más fácil manifestarse en una cinta de cassette, ya sea de cassette o de cinta abierta, que todavía hay aparatos. ¿Por qué? No lo sé, pero así es. De hecho, he realizado bastantes experiencias en minidisc, en ordenador. He tenido poquísimas introducciones paranormales. Oye, ¿cuál fue la primera? Esto ya es casualidad, curiosidad, mejor dicho, personal. Siempre hay una primera vez psicofónica. Sí. Tengo que hacer memoria, porque nos remontamos quizás pues al año 1988. Recuerdo una voz que, si quieres, un día puedo traerte, porque conservo aquella cinta, la conservo, es una de mis primeras cintas. Una voz que aparentemente no tiene ningún sentido, es una voz infantil que dice lo siguiente: quiero cenar. Quiero cenar. Eso se grabó, pues aproximadamente sería la hora de comer, hacia las 2:30 de la tarde, las 3. Era verano, lo recuerdo perfectamente. Decía, quiero cenar. La traeré porque tengo esa cinta. Madre mía. Bueno, necesitamos
un grabador o un moderno sistema tipo minidisc. Se ha hablado mucho del micrófono. ¿Es aconsejable tener un micrófono? ¿No? Sí. Aunque también he de decirte, lo del micrófono, sí, es aconsejable por una razón, sobre todo por una razón. Porque si tenemos un micrófono incorporado a la grabadora, separamos todo lo que del cable, o bastante. Lo que vamos a evitar es la grabación del ruido del motor de la grabadora. Pero también te diré, yo tengo ahora mismo una grabadora, lógicamente no voy a dar marcas, una grabadora magnífica que tiene micrófono incorporado, le das a una palanca, se abre una pequeña compuerta y te puedo decir, Iker, que con esa grabadora he obtenido psicofonías magníficas. O sea, me estás diciendo, Santiago, que las normas básicas comúnmente aceptadas, bueno, allá cada uno como las utiliza, porque luego cada investigador, cada maestrillo tiene su librillo. Efectivamente, así es. Yo recuerdo una experiencia del profesor cuando pregunta a las voces, hace unos años, pregunta a las voces si debe cambiar de micrófono porque iba a comprarse uno nuevo, porque tenía pues más calidad, registraba mejor el sonido y demás. Las propias voces le dicen que no es necesario que cambie el micrófono. Hablamos, por supuesto, siempre que nos referimos al profesor, a don Germán de Argomosa, introductor, sin duda alguna, de estas voces de origen desconocido en España. Pregunta lógica. ¿Hay que grabar mucho tiempo, poco tiempo? ¿Hay que estar...? Bueno, vamos a empezar por eso, porque hay tantas preguntas. ¿Hay que grabar mucho tiempo, larga cinta? ¿O hay otra escuela que dice que es mejor las inserciones o las escuchas en muy pocos minutos? Sí. Lo ideal son 3 minutos. 3-4 minutos aproximadamente, no más. Por una razón, no por nada en especial. Por una razón. Porque después, a la hora de escuchar lo grabado, la grabación, la audición se puede hacer muy monótona. Y el oído puede escuchar si hay algún sonido. Si se ha hecho en total silencio no ocurre nada. Pero sí puede ocurrir que el oído, precisamente debido a esa monotonía sonora, pueda empezar a percibir y a deformar sonidos o fonemas que no son. Yo creo que muchísima gente va a estar siguiendo con mucho interés, porque creo que estoy transmitiendo las preguntas que tantas veces nos han hecho. Por ejemplo, Santiago, lugar idóneo para captar una psicofonía. La memoria popular habla de cementerios, de lugares donde ha habido crímenes, casas deshabitadas. Hay mucha gente que dice que no. ¿Qué dices tú? ¿Qué dice la versión más oficial? La versión más oficial es que una parafonía, una psicofonía, se puede hacer en cualquier parte, en cualquier lugar. Yo personalmente he tenido la ocasión de hacer psicofonías desde la cima de un monte, que obtuve una respuesta muy interesante, una pregunta que yo hago en un formulario que llevé: ¿cuál es la mejor forma de investigar el fenómeno de las psicofonías? Y la respuesta al rebobinar y escuchar es una voz masculina que me dice: busca. ¿Qué diferencias hay entre estas formas de actuar y cuál es más aconsejable? Son preguntas interesantísimas. La primera opción, que es la que tú dices, dejar grabando, es lo que se denomina micrófono abierto. Es decir, se pone la grabadora encima de una mesa, donde sea, donde esté, y se deja correr la cinta. Incluso también experiencias de grabación hablando. Es decir, tú y yo estamos hablando en una conversación y ponemos una grabadora, y es muy curioso observar cómo se introducen las voces alguna vez haciendo comentarios a lo que se está diciendo. La segunda parte de la pregunta, las preguntas. Yo opto por esto por una razón, porque lo interesante del fenómeno, como bien sabe Iker, es el diálogo. El diálogo con la causa paranormal descarta muchos supuestos, muchas teorías que se han propuesto. Desde el inicio de la investigación psicofónica se propusieron una serie de hipótesis para explicar el fenómeno, pero que con el diálogo quedan totalmente descartadas. Interactuar con esa causa, cosa que da bastante vértigo, porque claro, cuando uno se da cuenta de que no es una voz suelta o que puede ser una grabación espontánea de lo que sea, tiene que ser muy impresionante y hay que estar muy preparado. Otra de las grandes preguntas, esta se ha repetido mucho, Santiago. ¿Hay que escuchar la psicofonía en el lugar donde se hace? Porque imaginemos que estamos en un lugar que puede ser un cementerio, un monte, con un grupo de personas. Hay como una especie de teoría que dice que puede ser peligroso. Mucha gente piensa que es porque la causa paranormal puede hacer algo. Otros piensan que es el peligro de estar en ciertos lugares, por ejemplo en plena noche. ¿Tú qué opinas? Depende de quién se encuentre en esa experiencia. Es decir, si las personas que se encuentran en esa grabación
son investigadores del fenómeno, son personas acostumbradas a investigar, y si está en ese lugar porque se está haciendo una investigación, sí, lo ideal es escucharlo. ¿Por qué? Por una razón, porque si hay contenidos paranormales es preciso hacer más preguntas, con lo cual es lo suyo, como se suele decir. Ahora bien, si estamos en un lugar acompañados de personas que no están iniciadas en este tema, no son investigadores, lo ideal, lo mejor, es no escucharlo delante de esas personas. Curiosísimo, porque entra dentro de toda lógica, es decir, seguir indagando, pero para eso volvemos a indicar que la predisposición mental tiene que ser muy higiénica, muy limpia, muy sana, y acercarse con ámbito de conocer, de conocimiento. Otra de las grandes preguntas, y ya vamos finalizando porque si no estaríamos durante horas, otro día hablamos de las voces. La gran pregunta, Santiago, cuando ya escuchamos esa grabación, a nivel del experto, del investigador, ¿cómo se distingue una voz que puede ser un error, una grabación espontánea? ¿Qué tienen? ¿Qué tono y timbre? ¿Qué hay ahí para que enseguida se nos pongan los pelos de punta y digamos, caramba, esto suena a psicofonía? Bueno, siempre hay que realizar, esto lo digo en primer lugar, las experiencias en total y absoluto silencio, sí se puede. De ahí que muchas veces se escoja la noche, la madrugada para hacer estas experiencias, no por nada, sino porque hay más silencio. Esto es fundamental. Y también es conveniente poner, desde que ponemos a grabar, en marcha un cronómetro para anotar en un papel el tiempo exacto en el que se ha producido un sonido determinado. Ahora bien, ¿qué tienen las voces paranormales? Pues mira, tú lo sabes perfectamente igual que yo. Tienen una morfología muy específica. Tienen una fonética que es muy particular. Si bien es cierto que hay voces de todo tipo, y con cadencias a veces muy diferentes, ya sabes que hay pues una división en 3, categoría A, B y C en cuanto a audibles, pero que asimismo también tienen otras formas de sonido, de fonética, de sonar a la hora de escucharlas. A veces son voces metálicas, con un timbre metálico, a veces, pero otras veces no. Es decir, no se puede aplicar un baremo a todas las voces psicofónicas porque cada parafonía tiene una morfología diferente, pero sí es verdad lo que tú dices, que tienen un algo especial que le indica al investigador, esto puede tener algo de paranormal. Santiago, llegados a este punto yo creo que es mucho mejor, como siempre, dejando en la sorpresa. Lo que hay que hacer es estar aquí dentro de 7 días, en esta especie de pequeña aula humilde, donde estamos mostrando pues otras historias y con los datos y los documentos, porque ya entraríamos en el proceloso mundo de qué dicen las voces, cómo son, cómo reaccionan ante ellas, qué hay que hacer cuando grabamos una de ellas, qué pueden significar, cómo. Pero lo que hemos hecho hoy es decir, oiga, desde fuera, ¿qué es lo mejor, digamos, para enfrentarse al reto que siempre supone la grabación paranormal? Con el nuevo mensaje de prudencia, de hacerlo siempre de manera absolutamente disciplinada, honesta y, por supuesto, no haciendo tonterías como invocar repentinamente, tú imagínate, una persona bajo un trauma muy fuerte o que no está emocionalmente equilibrada, puede acarrearnos consecuencias nefastas. En una próxima edición de esta sección, Santiago, si te parece, analizamos los tipos de voces. Perfecto. Y te invito a repasar entre los dos, con tus comentarios, puede ser una experiencia sobrecogedora, en una extensión mayor de sección, algunos de los grandes clásicos obtenidos en España, y que tú nos digas las diferencias que hay de voces. Perfecto. ¿Te parece? Me parece una idea genial y espero que lo hagamos. Como siempre, hasta dentro de una semana, compañero. Santiago, gracias. Muy fuerte, gracias a ti. No todo es lo que parece. Milenio 3, Cadena Ser, Guillermo Jiménez. A ver, Alberto, cuéntame eso del español disecado. Sí, la verdad es que esta historia es bastante interesante. El cadáver de un hombre español disecado reposa desde hace más de 150 años en un modesto ataúd de madera situado en el Museo d'Alart, en la ciudad francesa de Montbrison. Parece ser que un periodista estuvo investigando pues desaparecidos durante la guerra con Napoleón I y demás, y dio pues en esta localidad con este museo. Lo curioso es cómo llegó esta persona o este español hasta esa zona y demás, ¿no? Parece ser que los historiadores dicen que el hombre fue contratado en suelo francés por este acaudalado de la ciudad
Jean-Baptiste Dallard, para trabajar como albañil en la construcción de su palacete. Al parecer el trabajador murió al caer de un andamio cuando tenía unos 30 años de edad. El rico aristócrata tuvo entonces la idea de disecar el cuerpo para colocarlo junto a otras especies animales, osos, tigres, jirafas y varias aves, a las que sometió a idéntica suerte con el fin de exponerlas en la sala de curiosidades de su nueva vivienda. O sea, que parece ser como una cosa curiosa, este hombre disecó a una persona como si fuera un animal. Bueno, eso me recuerda a mí a la historia del terrible y dramático negro de Bañolas, ¿no? Exactamente, tenemos Estaba en el esos Museo dos, Dardé. tanto el negro de Banyoles, que fue devuelto a Botswana desde España, y la Venus Hottentote, que debe ser entregada a Sudáfrica por parte de Francia también. Bueno, recuerdo que una de las primeras intervenciones de Alberto Granados, Carmen, ¿te acuerdas? Sí. Fue la historia de la piel del negro de Bañoles, ¿no? que fue La maldición de esa piel. repatriada a su país de origen y que todavía debe andar... Todavía colea por ahí, ¿eh? No se sabe muy bien si está todavía o no está en cierto museo cuyo nombre no quiero acordarme. Acabamos con el 7640, Carmen. Pues mensajes como el de Andrés. De pequeño grabé una voz de una niña que cantando nos avisó de la llegada de mi hermana. Al minuto, esta llegó. ¿Qué pasaría si obtenemos una psicofonía como la del embajador de Chile? Hombre, se referirá más que al embajador de Chile, que serían muchos galones, al diplomático chileno famoso de esa voz que contamos en Cuarto Milenio y aquí también en Milenio 3. Pues hombre, lo mejor yo creo que es no hacer nada de esto, sinceramente. O enviarla al programa. Bueno, sí, si la haces la envías, pero desde luego tampoco, sinceramente, meterse en este mundo a veces tan tenebroso que solo puede condicionar la sugestión humana, sobre todo de gente pues muy joven, ¿no? Pues sobre eso nos preguntan, hola amigos, ¿el captar psicofonías puede desencadenar fenómenos como al parecer pasó con la Ouija? Bueno, lo que sabemos, y siendo muy objetivos y como periodistas y con cierta distancia, es que nos lo comentaba, lo decíamos ayer, José Manuel Sánchez, el comisario jefe de Madrid, buen amigo de este programa, que lo que no sabemos qué es, pero que sabemos que cuando se hace mucho el tonto con estas historias, bien sea espiritismo, ouija, psicofonías y demás, es cierto que luego tanto las personas como esas viviendas, en algunos casos, en un porcentaje ínfimo, pero en algunos casos, parece que ocurren cosas que desestabilizan, ¿no? Por lo tanto, si tenemos esa muestra flagrante de que esto es peligroso, tú no coges un cuchillo y te pones a hacer malabares, ¿no? Así que yo creo que mejor dejar eso a la gente experta, ¿no? En Asia no sé exactamente dónde grabaron psicofonías dentro de tumbas y al analizarlos eran gritos de gente muerta, de gente enterrada. Mucha historia sobre eso. Por cierto, que estamos trabajando en algunos casos, que estamos en San Sebastián, en Donosti, el próximo viernes. Sí, pero Iker, tengo que dar antes los ganadores. Es lo que te voy a decir, que nos queda un minutito justo para esos ganadores de los libros de ciencia ficción. El primero de los libros es para Nono. Dan Brown ha escrito una novela, no un ensayo, es para entretener y precisamente la Iglesia no es quien para dar una visión objetiva de la historia. El caso de Baracaldo, varios vecinos vieron un enorme objeto discoidal. Si Fidel miente o no, solo él lo sabe, nos decía Piedad desde Miranda. Pues otro libro para ella. En Pozo Cañada, mis hermanos y sus novias vieron un ovni posado. Mantuvieron contacto con las luces y vieron bolas de luces también flotando, nos decía Carlos desde Albacete. Y el último de los libros es para Luis, que dice lo del código ya aburre, pero las críticas negativas que se han hecho son brutales y creo que quienes lo atacan deberían investigar constructivamente. Oye chicos, yo tengo muchísimas ganas de ir a San Sebastián, a Donosti. Yo también. Para ver a toda la gente de allí y además para comer pinchos. El titular será en el Cursal pinchos y misterio, ¿no? Por lo menos. Bueno, pinchos antes y luego misterio. Y muchos misterios. Amigos de Donosti, la nave aterriza allí. Ahora las noticias. Buena semana, un abrazo.